Todo ser humano en este mundo debe entender lo grave que es el pecado. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Todo ser humano debe entender esto, que es gravísima la situación espiritual que se cierne sobre todo ser humano que nace en este mundo. El pecado se paga con la muerte. El ser humano debe entender en su mente los graves alcances del pecado, que es gravísima la situación espiritual que se cierne sobre todo ser humano. El ser humano debe convertirse a Dios, entender lo que Dios dice en la Biblia, para que entienda su estado espiritual grave que se cierne sobre todo ser humano, que es la muerte espiritual. Este decreto de Dios es de la mayor gravedad, tiene un alcance eterno, porque Dios ha hecho todo ser humano con alma eterna. El cuerpo físico solamente es el envoltorio del alma. Cuando Dios dice el alma que pecare esa morirá, está diciendo que cuando el alma sea desnudada del cuerpo físico, porque el cuerpo no puede acompañar al alma en su existencia eterna. El cuerpo se deshace aquí en la tierra. Llega hasta un cierto tiempo el cuerpo. Luego el cuerpo deja de funcionar y el alma es desnudada del cuerpo y el alma trasciende hacia la eternidad. Trasciende la vida física. Dios ha hecho toda alma humana con existencia eterna. Eso lo dice toda la palabra de Dios. Por eso que el hombre debe conformar su mente a la verdad de Dios que está en la Biblia. Por ejemplo, en Eclesiastés 3:11, ahí tú puedes ver que Dios ha hecho toda alma humana con existencia eterna. De tal manera que cuando dicen por ahí, dejó de existir fulano de tal, haciendo alusión al fallecimiento de esa persona, eso es mentira. Porque esa persona ha de existir eternamente, su alma. Lo que le sucedió a esa persona es que su alma fue desnudada de su cuerpo. Su cuerpo puesto, como todos los seres humanos, su cuerpo en un ataúd, el ataúd puesto en un cementerio, en el sepulcro, ahí se deshace el cuerpo. Pero el alma trascendió la eternidad. Y si el alma es desnudada en este camino ancho, va 100% a este lugar, 100% bíblico esto, 100% la verdad de Dios. Aquí, al infierno va el alma, a esperar en tormentos, ser juzgado en el juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay salvación, aquí no hay misericordia, aquí solamente hay condenas para ser lanzadas las almas al lago de fuego. El Señor Jesucristo mismo dijo que este fuego es el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. El gusano es la conciencia de toda alma. El apóstol Juan dice, cuando recibe la revelación del Señor Jesucristo, en la revelación del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, lo dice así el apóstol Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, porque es un juicio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, esto es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Es la revelación de Jesucristo el Señor, dada al apóstol Juan. Juan escribe el Apocalipsis y esto es lo que debe ser conformado en tu mente. Esta es la realidad espantosa que le espera a toda alma en su estado de muerte. Amigo, amiga, no mueras aquí, en este camino ancho y espacioso que da la perdición. Porque si mueres aquí, 100% que tu alma va a ir a parar acá, al infierno. Esta es una antesala en tormentos del juicio ante el gran trono blanco. Aquí el Señor nos está revelando que esta es la muerte segunda. En este sencillo esquema, esta columna que estoy apuntando yo acá, esta columna es la columna que simboliza la muerte física. La muerte física es la muerte primera. La muerte del alma eterna es la muerte segunda. Dios ha creado toda alma con existencia eterna, de tal manera que el alma del ser humano existirá en dos estados, nada más que en dos estados. O existirá en muerte eterna, este es un estado de muerte eterna o en estado de vida eterna. Acá acabamos de leer que se abrirá un libro, el libro de la vida. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjate tú que Dios, en su gran amor, ha hecho al hombre con existencia eterna, su alma.
y toda alma de los hombres está anotado en el libro de la vida de Dios. Sin embargo, cuando el alma entra en muerte espiritual porque peca, y así comienza a estar en este mundo, y no cambia de este camino ancho al camino angosto que va a la vida, sino que la muerte física le sorprende acá, su alma va desnudada de su cuerpo, su alma en estado de muerte va a parar acá. Y en ese momento es borrado su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dios ama al alma humana. Dios hizo algo tremendo aquí en la cruz hace 2000 años atrás en relación a su Hijo. Dios ama al alma humana. El texto más famoso de la Biblia habla del amor con que Dios ha amado a todo ser humano. En Juan 3:16 tú lees y tú oyes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 38, están registradas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice y asevera que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y para que toda alma en su estado de muerte espiritual en la que se encuentra, cambie su condición de muerte a vida, tiene que creer en el Evangelio. Yo en otros videos he predicado el Evangelio, el Santo Evangelio, que es el único que hace salvo a las almas muertas. No te hace salvo ni las obras, ni la justicia tuya, ni las cosas que tú hagas o dejes de hacer, porque la salvación únicamente es a través de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda alma está muerta, y un muerto espiritual nada puede hacer para ser salvo. Amigo, amiga, Dios ha conferido este tiempo de vida física a toda alma, para que se arrepiente y crea en el Evangelio. Querido amigo y amiga, tú debes, en este momento que tienes vida física en tu cuerpo, tu alma está en tu cuerpo, tú debes oír la voz del Hijo de Dios y que tu alma muerta oiga la voz del Hijo de Dios para que pases de muerte a vida. Tú debes arrepentirte, esto es, conformar tu mente a tu realidad espiritual de que tú, para Dios, eres una persona mala, falta a la moral de Dios, que pecas todos los días, que estás destituido de su gloria, estás con tu alma muerta marchando rumbo al infierno. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dijo Cristo. Este es el arrepentimiento que comenzó Cristo a exigir desde que comenzó su ministerio en la tierra. En Marcos 1:15 tú puedes leer las dos exigencias que hace el Señor Jesucristo a todas las almas muertas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento demandado por nuestro Señor Jesucristo a todos los seres humanos es que tú entiendas, aceptes tu realidad de que tú eres un pecador y no dejarás de pecar hasta que te mueras. Tu naturaleza ha sido la contraída por Adán, el primer hombre muerto en este mundo. Luego tú eres una persona generadora de pecados, de faltas continuas a la ley moral de Dios. Y esto es gravísimo, porque el pecado te hizo a ti morir tu alma. Esto de la mayor gravedad, tú debes entenderte, apercibirte de lo grave que es el pecado, extraordinariamente grave, mortalmente grave. El pecado no se paga con buenas obras, con entrar a una religión, con guardar santidad, con ser un buen papá, un buen esposo, un buen marido, un buen vecino, un buen amigo. No, el pecado se paga con la muerte. El pecado es muy grave. En Ezequiel 18:4 el Señor ha dictado su ley. El alma que pecare, esa morirá. Tu alma ha pecado, tu alma ha muerto. Y si te sorprende la muerte física, que es la muerte primera, con tu alma muerta, sin haberte arrepentido ni creído en el Evangelio, no habiendo entrado por la puerta estrecha de salvación que es Cristo, si te sorprende la muerte física, aún caminando por el camino ancho y espacioso que va a la perdición, 100% que tu alma muerta, cuando sea desnudada de tu cuerpo, irá a parar acá, para esperar enfrentar este juicio. Y esto es espantoso, amigo. Esto no es un juego, no es un chiste, no es una broma, no es ciencia ficción. Esta es la más pura realidad de la palabra de Dios que debe ser conformada en tu mente, querida amiga y querido amigo. Iniciando su ministerio, nuestro amado Señor Jesucristo comenzó a demandar a toda alma muerta: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición, esto es, al infierno, y muchos son los que entran por ella. Quiere decir que millones de almas entran por esta puerta ancha que va a la perdición. Y muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es, pocos entran por ella. Así dijo el Señor Jesucristo. Yo te aliento, te exhorto a que tú tomes la Biblia y leas el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí están registradas estas palabras que hace el llamado que hace el Señor Jesús a entrar por la puerta estrecha. Porque hay un camino que lleva a la vida, tiene un destino a la vida eterna. Y este camino tiene un destino a la muerte eterna. Dos estados, o en vida eterna o en muerte eterna, porque el alma humana ha sido creada con existencia eterna. Cuando el Señor Jesucristo hace alusión de la puerta estrecha, a entrar por ella, en otras palabras el Señor está haciendo alusión a su propia persona, porque Cristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9. Tú, querido amigo, debes convertirte a Dios. ¿Qué significa convertirte a Dios? Que tu mente sea conformada a la verdad de la palabra de Dios que te dice que tú eres un ser pecador y que no vas a dejar de pecar. Tu estado de pecador no va a cambiar hasta tu muerte. Dios cuando salva a través del Evangelio no cambia el estado, la naturaleza del ser humano. Dios hace un nuevo ser, un nuevo nacimiento. Toda alma debe volver a nacer para poder ser salva, entrando por la puerta estrecha, creyendo en el Evangelio, Una vez más las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son los dos mandamientos, las dos exigencias que hace Cristo a toda alma muerta para que cambie su estado espiritual de muerte a vida. Que se arrepienta y crea en el Evangelio. El arrepentimiento es la conversión del corazón humano, de la mente humana, a la verdad de Dios. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Tu alma ha pecado. Eso debe estar bien consciente en tu alma, en tu mente. Por lo tanto, tu alma está en estado de muerte. Tú eres un pecador y no dejarás de pecar hasta que te mueras. Estás destituido de la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 22 y 23 así lo dice. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, tú debes entender que cuando tú mueras físicamente, tú no vas a ir a parar a la gloria de Dios. Vas a ir a parar acá porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos y Dios proveyó una puerta estrecha de escape a esta realidad espiritual espantosa que se cierne sobre todo ser humano. Este es el arrepentimiento que Dios exige al ser humano, que entienda que va marchando rumbo al infierno, que necesita ser salvo de esta condición de muerte espiritual en la que está todo ser humano. El apóstol Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ti, a todos los hombres, a mí, por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Cuando Adán pecó contra Dios, Adán entró en muerte espiritual. Dios le dio un mandamiento a Adán, eso es muy conocido en la Biblia, de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, pero de ese árbol que de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la serpiente antigua engañó a Eva, y por el engaño de Eva, Eva le dio de su fruto a Adán, y Adán no debió haber pecado contra Dios. Toda la creación se concentró en Adán, si obedecía o desobedecía a Dios, y Adán comió. El día que Adán comió, ciertamente murió. Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió, se evadió de Dios. Eso es lo que hace un alma muerta. No quiere oír de estas cosas, le dan miedo. Huye de la presencia de Dios. Además, Adán cosió hojas de higuera. Eso significa actualmente lo que son las religiones. Es para evadir la conciencia que te dice que tú estás en enemistad con Dios. Se rompió la relación con Dios. No estás en relación con Dios. Entonces, Dios llama a Adán y Adán tiene que comparecer ante Dios y no le queda otra. Y Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comieses de él? Dios le está dando la oportunidad a Adán. Pero Adán le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Se victimizó Adán. Adán no asumió su culpabilidad, no la asumió. Le echó la culpa a los demás, en este caso a Eva. Y Dios va a Eva y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva dice lo mismo que Adán. La serpiente me engañó y yo comí. Nunca asumieron su culpabilidad. Amigo, esto es lo que fue heredado a ti. Tu incapacidad moral de autojuzgarte tú como un pecador que desobedeces a Dios. Adán le dijo a Dios, yo soy inocente, buen hombre, soy bueno. Es que la Eva, la mujer que tú me diste, ella me dio, yo comí. Yo soy bueno, soy inocente, no soy culpable.
Eso le dijo Adán. Y eso piensas tú en tu corazón, amigo. Estás en una situación gravísima. Tienes que modificar tu manera de pensar respecto de ti mismo para con Dios. Tú para con tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo puedes hacer el hombre más bueno del mundo, la mujer más buena del mundo. No para Dios. Y Eva lo mismo. Eva también se autopercibió inocente. La serpiente me engañó y yo comí. No asumió su maldad, que había hecho hecho caer en pecado a su marido y desobedeció a Dios. ¿Lo entiendes? Entonces tú no tienes que ser como Adán, sino que tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio para pasar de muerte a vida, antes que la muerte física te alcance aquí, amigo. Dios te bendiga.